estamos frente a un reto enorme, inédito, no le vamos a regatear absolutamente nada, pero sí nos damos cuenta que cuando nos potenciamos, cuando accedemos a todas las capacidades que se están siendo llamadas en este momento, como que de repente no es que el reto decrezca, es que nosotros crecemos y la sensación frente a lo que estamos afrontando generacionalmente, esta es una cuestión que nos atañe mundialmente y a todos, se vuelve diferente. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es hablar de, sí, de 5 retos, no necesariamente los únicos 5, que son a un tiempo como cajoncitos de posibilidades, de capacidades, de potencialidades nuestras que están siendo llamados a activarse en que tendríamos que poder accesar, que estamos retados a accesar y que nos pueden cambiar la perspectiva de lo que nos toca vivir. Uno de ellos es de orden visual, es decir, de lo que va la cosa es de ver cómo estamos manejando la información, qué tanta nos hace bien, qué tanta nos intoxica o envenena. Hablamos también de un reto emocional, es decir, qué hacemos con toda esa gama de sentimientos que están en nosotros, cómo convertirlos en nuestros aliados, en nuestros amigos. Hablamos de un reto creativo, obviamente estamos llamados a crear, a inventar, a reinventar, a reinventarnos, y esto va a ser un tercer punto. El cuarto es de orden ético. ¿Qué a diablos hacer para salir mejores personas de cómo entramos acá? ¿Eso es posible? Y evidentemente un reto de orden espiritual, en donde la invitación es a acceder a los recursos más profundos que todos nosotros tenemos y del cual vale la pena hablar. Entonces, entro al primer reto, que es de orden visual. Me decían el otro día, más bien me encontré en un artículo muy lindo de Algarabía, el caso de una persona que tiene un rarísimo caso de envenenamiento en el 2011. Llega a Canisius College en Buffalo, en Nueva York. El amigo era un joven político norteamericano que había decidido tener una vida muy sana, había dejado de comer carne y empezó a comer nueces de Brasil. Y bueno, pero con una afición enorme, y descubrieron que lo que le pasaba y por lo que estuvo al borde de la muerte como envenenado es que dichas nueces contienen una sustancia, selenio, que es necesaria para el funcionamiento de la tiroides, según me explican, pero que en determinadas dosis, el amigo se había comido muchísimas nueces, puede ser mortal. Así es la información. Ya te habrá pasado que desde la mañana, durmiendo junto a tu celular, en el primer momento del día ya sientes sobredosis de información. Evidentemente requerimos por el funcionamiento de nuestro ser social y ciudadano, de nuestra tiroides ciudadana, determinado tipo y cantidad de información y de determinada fuente mejor, que sea un selenio más puro, ¿no? Pero también tenemos la experiencia de que demasiada ya nos intoxica. He visto personas que han dicho, después de tal hora, yo ya no veo noticias, me informo de tal manera y de tales fuentes, pero le empiezan a dosificar y empieza a funcionar mejor. Esto por una parte. Pero por otra parte, hay sustancias, me dicen también los médicos, que en determinado órgano, en determinado sistema son normales y deseables, pero en otro órgano o en otro sistema se vuelven letales o se vuelven intoxicantes a más no poder. Es decir, hay sitios de nuestro espíritu donde poner o donde no poner determinada información para construir de una o de otra manera nuestra narrativa de lo que estamos viviendo. Covey, que tiene un modelo muy simple en donde dice, miren, hay un universo enorme de cosas que nos preocupan, y contrasta con uno muy pequeñito, que es el de las cosas que están verdaderamente en nuestras manos. Si tú construyes una narrativa desde el primer ámbito, muchas veces puede ocurrirte que también que te envenenes. Hay la famosa frase, ¿se acuerdan ustedes de los alcohólicos anónimos, ¿no? En donde lo único que están diciendo es, mira, pon tu energía en aquellas cosas en donde tú sí puedes realmente ser eficiente. Quizás
el tipo de cambio, las relaciones o las políticas monetarias entre China y Estados Unidos verdaderamente te rebasen, mientras que tus costumbres sanitarias, tus hábitos en términos de salir, no salir, lavarte las manos, usar cubrebocas cuando sales, si lo estén, pon toda tu energía allí. Y aquí ganaríamos muchísimo poniendo, diferenciando las cosas que nos rebasan de aquellas que están en nuestras manos para centrarnos en las segundas. Sin embargo, es decir, construir narrativas no acá en ese cuadro de angustia y de preocupación, sino en otro en el cual nosotros, por ejemplo, al explicarle las cosas a un niño, le podemos decir algo que simplemente lo rebasa y ya, o algo en donde le decimos, y tu manera de contribuir es esta, porque estamos haciendo estas despensas, porque porque el tomar tus clases por internet funciona de tal manera, porque el no salir ayuda, es una expresión paradójica, pero finalmente expresión de cariño hacia la gente, etcétera, ¿no? Aquí ya ganamos, pero insisto, estamos frente a lo inédito y tendríamos que tener la capacidad, sí, de accesar a toda la gama de recursos que hay en nuestra experiencia, claro, pero también de estar dispuestos a ir más allá, a transformarlas, porque de repente estamos llamados, digamos, a una osadía, a una rebeldía aún mayor. Por ejemplo, a encontrar un tercer campo ni tan grande como el de las cosas que nos preocupan, pero tampoco tan chiquito como el de las que están en nuestras manos individualmente, que curiosamente se está activando de una manera muy interesante vecinalmente a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, en el ejercicio y en el establecimiento de nuevas alianzas, en el ejercicio del liderazgo, que es ese terreno de influencia que vemos allí, ¿no? Eso sería una primera manera de complementar a COVID, pero evidentemente hay más o podemos sospechar al menos alguna otra, porque es obvio que en estos tiempos, en semanas, ha crecido enormemente nuestro universo de preocupación. También es obvio y es una evidencia primera el que nuestro ámbito de poder e influencia ha decrecido, pero lo que no es tan obvio es que en este reacomodo territorial de estos países, el del poder, el de la influencia, el de la preocupación, puedan surgir y estén surgiendo oportunidades, posibilidades de muchos tipos. Algunas las descubres tú. Yo soy un fan de algunos, de muy pocos este, contribuyentes a las redes como Luis Mariano, como Luis Jorge, gente maravillosa que hace ver cosas que yo simplemente no veía, ¿no? Pero lo maravilloso y tiene que ver con lo que dijo Saúl en la introducción y con lo que aspira no solo el Indosoc, no solo esta plática, sino algunas otras instituciones y conversaciones significativas que se están teniendo por millones el día de hoy, en este momento en el mundo, es precisamente a que esos lunarcitos verdes y amarillos que tú ves, los pueda ver yo también y podamos sumar construir conocimiento, sumar inteligencia. Dice Harari, que a mí me encanta, que de esto es de lo que va la cosa. Si entendiéramos esto, que es una forma de entenderlo como una batalla entre virus versus humanidad, digámoslo así, Harari dice, pues un coronavirus chino no le puede hablar a un coronavirus español, italiano, mexicano, para decirle cómo contagiar más. Pero un científico de cualquier nacionalidad le puede hablar y de hecho le está llamando y están en un sistema de comunicación y de inteligencia maravilloso como el que establecemos hoy de alguna manera para compartir saberes, para encontrar posibilidades y oportunidades. Además, el reto no es solo de una disciplina ni de las disciplinas científicas enteras juntas, sino que es un reto que atañe obviamente a filósofos y a politólogos, a sociólogos, a todas las especialidades en donde podemos y estamos de hecho
reuniendo saberes. Hay muchos ejemplos, yo tuve que cortar algunos, me conmueven algunos, tanto a nivel individual, por ejemplo, esta imagen yo la había visto solo como pues como una linda intención, como una gran propuesta comunicativa, pero de repente me encontré cosas y me han llegado a miles de estas cosas maravillosas en donde te das cuenta de las posibilidades que hay cuando empezamos a compartir saberes. Hay ejercicios heroicos a nivel individual, ¿no? A los que hay que honrar, reconocer, mirar y agradecer profundamente. Estoy pensando en esta hermosa mujer y en otros muchos que han cedido sus respiradores a gente más joven, cosas que a mí me impactan muchísimo. Pero hay también a nivel no solo micro, sino a nivel meso, es decir, a nivel de organizaciones y de fundaciones, casos verdaderamente fascinantes. Esta fábrica que destilaba whisky y ahora hace desinfectante, una fábrica de motores, nada más y nada menos que de Mercedes-Benz Fórmula 1, que en menos de 15 días se transformó en una fábrica de respiradores. La noticia que mi súper admirado y amigo queridísimo Fernando Landeros lanzó, en la cual pone a disposición del sistema de salud todos los CRITs, todos los centros de rehabilitación infantil, Teletón, en fin, toda esta inteligencia que se va gestando y que me parece muy importante. Hay una tercera palabra en materia de información que me parece muy importante. Primero hablé de dosificación con el ejemplo del selenio, después de ubicación con estos territorios propuestos por COVID, pero también de diversidad. No solo de COVID hemos de alimentarnos. Yo el otro día me pasó, y lo confieso, que hace un par de viernes sí fue un día en que llegué y le dije a Analu, mi esposa, hoy sí creo que me ganó la angustia, ¿no? Pero ese mismo día habían liberado en streaming una función a mí me gusta mucho la ópera, el teatro, los musicales, habían liberado algo del fantasma de la ópera en streaming y llegué y me puse a alimentarme no solo de selenio, sino de otras vitaminas en mi corazón y no te imaginas lo maravilloso que fue. Entonces, encontrar también en materia de información otras cosas de las muchas y muy bellas y muy buenas que están a nuestra disposición y a veces de una manera gratuita. No puedo dejar de pensar en el querido Luis Mariano que regala tanto por las redes sociales y que están a nuestra disposición. Ahora, ¿por qué decimos inédito? A mí me gusta imaginarme esto así, no sé si lo ves. Va la historia y se topa con un filtro que se llama COVID y no sabemos qué va a pasar después, pero sí sabemos que es un filtro por el que todo lo toca y lo trastoca, que atraviesa todo, que cuestiona la arquitectura de nuestras certezas y tendríamos que estar dispuestos a ello, que hay cosas que, aunque no sabemos qué va a pasar, sospechamos que va a reevaluar ciertas cosas como las profesiones de ayuda, por ejemplo, como la ética del cuidado de la que hablaré, que devalúa lo glamuroso, lo suntuario, que purifica nuestros vínculos y nuestros afectos y que destruye esa sensación de omnipotencia que quizás, no sé, desde el final de la guerra mundial nos habíamos construido. Yo trabajo para muchas organizaciones que generaban unos planes estratégicos a quién sabe cuántos años, así como con la sensación y la idea, con la convicción de poder moldear plenamente el futuro. Como un filtro histórico en el cual, por cierto, no todos pasaremos, es muy dramático, pero es muy real, no nos iba a tener una enorme implicación emocional. Y ese es mi segundo reto. Y en este quiero decirles fundamentalmente quizás tres cosas, ¿no? La primera es, hay un reto, quienes compartimos ideas de desarrollo humano lo sabemos,
hay un reto de alfabetización emocional enorme, es decir, en la enorme gama, en el diccionario enorme de todo lo que podemos nosotros sentir, tendríamos que descubrir palabras y quizás hasta innovar y proponer algunas nuevas para entender el impacto emocional de este nuevo tiempo. Número uno. Número dos, yo creo que más allá de este ejercicio de alfabetización emocional, está y debería de estar un espacio enorme para la escucha, un espacio enorme para la empatía, es decir, no solo para escuchar para responder, sino escuchar para comprender al otro, para cosentir con él, un espacio para la compasión. Llámale, ¿quieres sacar algo práctico de aquí? Llámale hoy a una amiga, a un amigo, terminando esta plática, solo para decirle cómo vas, ¿no? Solo para decirle cómo te sientes y vas a darte cuenta del déficit al que me refiero. Ahora, dijo Lucila lindamente, es cierto, nos conocimos en la maestría en desarrollo humano, ¿no? Y allá, pues esto que acabo de decir, pues era moneda común. Pero, es decir, la alfabetización emocional, la escucha. Pero quizás hay algo más, y yo lo aprendo de un colega muy, muy querido, que es Freddy Kaufman, muy admirado más bien, Fred Kaufman, que dice que el sentimiento no solo está llamado a ser nombrado, sino que nos invita a una acción. Una acción específica por sentimiento que cuando la hacemos nos ayuda a crecer humanamente, pero que cuando no la hacemos nos cobra una factura súper cara. Voy a ejemplificar con algunos de los sentimientos que percibo en el ambiente, como el miedo, que desde la óptica de Kaufman no solo invita a la verbalización y a la narrativa, tengo miedo, sino a realizar acciones concretas de protección que te dan tranquilidad. Si las haces, pero si no las haces, el miedo se convierte, diría Kaufman, en angustia, ¿sí? Por supuesto, la tristeza. Y quiero decir que se vienen semanas muy rudas. Ayer yo tuve en una conferencia parecida a esta, estoy loco con eso, estoy fascinado también, impactado. Había 1,260 personas ayer y entre ellas dos habían perdido, uno a su mamá, otro a su hermano, por el coronavirus en estos días. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense lo necesario del duelo, que además, para retarnos adicionalmente y anunciar nuestro tercer punto, tiene que darse de una manera distinta a la tradicional. Hasta en eso tenemos que ser innovadores. Yo ya participé en un primer velorio por Zoom, ¿no? Pero hay que hacer el duelo para crecer, para despedirse, y esto sabemos que tiene un proceso, y sobre todo para no convertirlo en depresión. Todos hemos visto esta curvita lila, la moradita, ¿no? En todas las ruedas de prensa, etcétera, en todos los análisis, ¿no? Pero quien está pensando en los niveles de ocupación médica también está pensando en otra curvita, que por cierto no la bajan mucho o nada, la cafecita, ¿no? Que es la que tiene que ver con la salud mental, es decir, burnout, es decir, depresión, es decir, consecuencias emocionales del empobrecimiento generalizado, ¿sí? Y nos están diciendo, allá viene, estamos pateando para adelante, para dentro de 3, 6 meses, no sabemos exacto, el bote de la depresión, si no sabemos manejar el duelo, si no sabemos manejar la tristeza. Yo creo, invito, reto a creer también que esto no es una fatalidad y que la curva cafecita también la podemos achatar, también la podemos disminuir en la medida en que creativamente sabemos manejar nuestros duelos. Este es todavía más fatalista, pero yo no la pongo sino como una advertencia y como un reto precisamente
para aprender rápidamente, así como rápidamente aprendimos a utilizar este tipo de plataformas, rápidamente poder ayudarnos, educarnos a mover los sentimientos hacia acciones específicas, como diría Covey, ¿no? Ese es otro que pongo porque me parece muy importante canalizarlo asertivamente y porque he oído, mañana estuve leyendo en el periódico el ascenso de denuncias de violencia de género, de violencia intrafamiliar, que evidentemente preocupa enormemente y nos invita a entender fórmulas, a educarnos en fórmulas de traducir ese enojo en asertividad, en reclamo firme, pero no violento, en reclamo claro y hasta dulce, pero jamás violento frente a los demás. Y todavía me voy a animar a ampliarlo hacia los responsables, hacia los líderes responsables de el manejo de esta situación a nivel político. También hacia allá tendría que escucharse la voz asertiva de los ciudadanos y de la sociedad civil. Ahora, la expresión sentimientos encontrados es maravillosa, ¿no? Y yo creo profundamente que también este tiempo nos está invitando. Recién una amiga me estaba enseñando los cuadros de su casa con mucho orgullo y yo feliz de ver y la belleza de la casa de mi amiga Isabel, ¿no? Pero también hay quien ha descubierto a su jardín o alguna de las matices y gracias, capacidades y posibilidades de sus nietos, de sus hijos, de su pareja, ¿no? Habrá sentido la vida de una manera más densa, distinta. Y el asombro es un sentimiento que nos anuncia ya mi quinto tema, el espiritual, ¿no? Pero que invita a una acción precisa, una acción contemplativa, perdón, una acción contemplativa, paradoja, ¿no? Pero porque es una acción silenciosa, pero finalmente activa, un silencio activo de contemplación que nos conecta con el asombro, que nos conecta con el gozo de la vida y que nos salva del hastío, del aburrimiento. Voy a decir algo más. Si esto fuera una carrera, primero ya nos dimos cuenta que es más larga de lo que parecía y que es distinta de lo que parecía, y eso es una noticia amarga, pero hay una parte dulce. Es una carrera de equipo y es una carrera de relevos. Entonces, en aquello de subirle la moral a nuestra familia, a quienes comparten el techo con nosotros o el trabajo con nosotros, se vale ser a veces el que puede cortar el aire para que vuelen los demás gansos, o se vale poder decir, mi amor, hoy de veras no es mi día hoy me siento devastado, hoy me voy a otro lugar y te pido por favor que tú seas quien emocionalmente esté abriendo trecho. Me parece verdaderamente importante. Yo decía, se volvió, el simbolismo es, empezaste a correr 400 metros, ¿no? Te imaginaste que iba a ser un poquito como la influenza de hace unos añitos atrás. O sea, poquito tiempo, una vueltilla al tartar, sí, pesadita y todo, pero me va a regresar al mismo lugar en el que empecé. Pero ya nos dijo Lucy que no vamos a llegar al mismo lugar en el que iniciamos. Es decir, nos dijeron primero, ¿qué crees? No son 400, son 1500. ¿Qué crees? Son 10,000. ¿Qué crees? ¿Es maratón? ¿Qué crees? ¿Es triatlón? ¿Qué crees? Y a lo que se acumule, ¿no? Vamos en Spartan Race. Es decir, nos han cambiado las reglas, las distancias y las destrezas necesarias para transitar la carrera. Y es muy bonito cómo los psicólogos de los deportistas de alto rendimiento contrastan estas dos variables, los desafíos y las competencias. Podemos estar, y de hecho estamos a veces y ahora rebasados por los desafíos. Nuestras competencias, cuando están siendo rebasadas por los desafíos, nos angustiamos.
Esa es la mala. La buena es que salimos del aburrimiento, el estancamiento, la apatía, la zona de confort en la que dolorosísimamente por tanto tiempo nos dejamos caer o dejamos caer a personas con las que vivimos o trabajamos, ¿no? Fascinante es entender, amigos, que el ideal en esta lógica no es tan cartesiana como parece, no es un estadio fijo, sino algo mucho más dinámico, en donde a veces en la voluntad de querer aplicar una nueva habilidad, ¿no? Yo ahorita estoy fascinado, por ejemplo, por estos medios, de veras fascinado, y quiero aplicar lo que voy aprendiendo, pero algunas otras veces retados por un desafío nuevo y distinto, empezamos a salir de la angustia y empezamos a fluir. En esa zona de flujo, cómo me gusta la palabra, cómo llego a sentir esta palabra, tendríamos que dar una clase, tendríamos que dar una plática como esta, tendríamos que invitar a las personas que están interactuando con nosotros en el Zoom, tendríamos que poder llevar allí una sesión de coaching o una terapia, la redacción de un correo electrónico o de un WhatsApp. Allí es donde el trabajo se vuelve no solo productivo, sino felicitante. Es donde, es donde los días se nos hacen cortos y gozosos. Es donde mejor nos podemos desempeñar. Y la creatividad no es otra cosa, sino lo que te saca de la angustia y te lleva al flujo. O por lo menos esa es una de sus funciones. Y a mí me fascina haber visto cosas importantes y haber descubierto cosas, algunas ya las sabía, pero nada más en teoría, que me parecen dignas de la consideración de ustedes. Por ejemplo, si la creatividad es un diálogo entre el pensamiento divergente y el convergente, entre la dispersión y la convergencia, entre la no linealidad y la linealidad, y hay fases del proceso creativo claramente en un lado y en el otro, pero si además quienes tenemos responsabilidades de orden económico, porque tienes una casa que administrar o un micronegocio o gran negocio o empresa grande o chica que administrar, te das cuenta que estás estás retado, por un lado, en el pensamiento de abundancia, reinventarte, generar cosas nuevas, nuevos productos, nuevas maneras de entregar tu trabajo, reinventarte a ti misma, a ti mismo, ¿no? Ser súper abundante. Y por otro lado, también tienes que renegociarle al de la renta, bajarle a los gastos, cortar cosas y aplicar medicina amarga, restringir. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho entender, fíjate que estas dos no funcionan al mismo tiempo. Yo ahorita me vine a mi oficina, estoy solo, estoy cubriendo con todos los cuidados, pero me vine a mi oficina y aquí enfrente de mí hay un pizarrón y tiene una línea y de un lado hay un signo de más y de otro lado un signo de menos. Acá todas las cosas que tenemos que crear, inventar, proponer, acá todas aquellas en las que tenemos que apretarnos el cinturón y tener una lógica así muy estricta de economía de guerra, ¿no? Y lo que aprendí es que no las puedes aplicar al mismo tiempo. Quizás el día en que llegué muy angustiado a mi casa es porque quise hacerlas a la vez. ¿Qué crees? Estas dos hay que saber alternarlas. Y una fórmula padrísima de metapensamiento, o sea, de que seas tú quien define cómo opera tu cerebro y no tu cerebro el que te termine dominando, es este switch. Es decir, hoy va a haber una junta de abundancia, de creatividad y de generatividad, fertilidad, y hoy vamos a hacer una de pensamiento restrictivo, ¿sí? Y se valen las dos, pero no operan, no pueden operar al mismo tiempo. Eso me parece lindo, y cuando opera, y cuando ves cosas tan tiernas y maravillosas como este médico de Arkansas que trabaja en el punto de batalla, que tiene que dormir en el hotel en el que vive, ¿no? Y que tiene que manejar 1 hora para ir a ver a su bebé, que no tiene ni un añito, ¿no? Pero encuentra la fórmula creativa
de regalarle esa imagen que quizás va a sostener el niño toda su vida, ¿no? Y el papá seguramente, y nosotros quizás también, como una imagen creativa, creatividad de la que desbordamos. Aquí también tuve que quitar muchos ejemplos, pero no quise dejar de poner el de la tortillería La Salle, que dice, usemos las rampas. Ya vieron, no tiene madre esto. O sea, ahí está la del pago, por otra vienen las tortillas y el cambio, y la sana distancia perfectamente bien cuidada en la tortillería La Salle. Creatividad a más no poder, ¿no? Yo les decía de un cuarto punto, que es de orden moral, de orden ético, que es el único en este proceso multifactorial. Otra nota sobre por qué estamos frente a algo inédito es porque es por primera vez quizás una crisis sin espectadores. Hasta la Segunda Guerra Mundial no era tan mundial como dicen, ¿no? Pero la otra es porque es multifactorial. Sí se desata por una crisis sanitaria, pero luego le pega a la dimensión financiera, económica, y luego, por supuesto, a la dimensión social, y luego generará una crisis política enorme también. Es decir, es multifactorial, pero hay un elemento, hay una dimensión de la vida en donde sí estamos seguros, en las demás quién sabe, pero en esta sí estamos seguros que podemos salir mejor de cómo entramos. Y valdría la pena preguntarnos qué tipo de persona quieres que salga después de esto. ¿Y dónde está ese reto ético que tenemos individual y colectivamente? Me gusta mucho Ortega, me gusta mucho pensar que tenemos eso, una oportunidad para generar una higiene de ideales en donde, así como yo decía que lo que está en juego es una batalla humanidad-virus, ¿no? Otra fórmula para decirlo es que lo que está en juego es cuál es el tipo de humanidad entre, entre dos en pugna que va a ganar esta batalla, ¿no? ¿Cuál es la noción de ser humano que va a prevalecer? La primera de ellas, el individualismo posesivo, es una, es una manera de entender el desarrollo humano incluso, en el cual el valor fundamental es la independencia, como intentaron los suecos en los años 70 con Olaf Palme, y en donde el protagonista de la historia es la primera persona del singular. Allá está. La otra opción nosotros llamamos mutuo reconocimiento o reconocimiento recíproco. Es una versión de humanidad en la cual el protagonista, el valor no es la independencia, sino la interdependencia, y en donde el protagonista de la historia no es ya la primera persona del singular, sino la del plural, el nosotros. Para no hacerlos leer letritas y filosofía, les regalo dos imágenes del maestro Escher. En el individualismo posesivo hay un hombre mirándose, autosostenido, contemplándose y retroalimentándose en sus propias posesiones, solo. Para el mutuo reconocimiento ya conocemos esta imagen preciosa, manos dibujándose también de Escher, que sugiere, simboliza, inspira e invita el que todas sus acciones y pensamientos tocan a alguien y dibujan de la vida de otro, mientras que también lo que otros ponen en la mesa y generan y deciden y sienten, te dibuja y te trastoca, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que está en juego ahora. ¿Cuál de las dos va a ganar, no? ¿Y qué podemos hacer hoy para que gane aquella, bueno, ya notarán mi afición por el nosotros, porque el individualismo hace agua, honestamente lo creo, hace agua por todos lados, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, esa visión de una mujer que es un pilar en el desarrollo
de la antropología social y también una sutil y poderosa comunicadora, Margaret Mead, que cuando le preguntan sus alumnos cuál es el primer signo de civilización, esperando que les diga la rueda, el fuego, etcétera, ella dice, un fémur fracturado y sanado. Eso no hay en la vida salvaje, porque en la vida salvaje nadie se detiene a cuidar a nadie. Por eso, el rasgo humanizante del mundo no es la supervivencia del más fuerte, sino es la incorporación, la inclusión del débil. Entre los tigres no hay síndrome de Down, los matan, se los comen, los abandonan, se mueren. No hay rinocerontes cuadraplégicos, les pasa lo mismo. Lo que da el tono y el gesto de humanidad al mundo, ya te vi, querido Jorge, es el cuidado y la incorporación del débil. Y ya estábamos necesitados de esto, ya dolorosamente estamos invitados precisamente, no solo, fíjate lo que voy a decir con estas láminas, a integrar, a que otros tengan la fuerza heroica de integrarse en la bombilla de la toma de decisiones, sino de hacer más grandes nuestras instituciones educativas, laborales, de salud, etcétera, para que quepan todos. La inclusión parte de la convicción maravillosa de que si le damos espacio a quienes no le habíamos dado cabida, mejoramos la vida a todos. Si en mi oficina caben personas que no creen como yo, que no piensan como yo, que no votaron como yo, que no tienen la misma, el mismo matriz cultural y económica que yo tengo, esto nos reta enormemente, es cierto, pero nos hace mejores, nos da una fuerza muy especial, que es la fuerza de la diversidad, ¿no? Eso es aspiracional, ¿no? Ahí vivimos en un mundo en donde los olvidados de Buñuel, en donde los miserables de Víctor Hugo, los descartables de los que habla el Papa Francisco, son una realidad. Cuento y detengo un poco esto para contar una historia que me impactó muchísimo. Yo estaba en una junta directiva de una empresa agroindustrial. Y el orador previo a mí fue un cuate que venía con un doctorado, un cuate súper bueno tecnológicamente hablando, ¿no? Y ese amigo pone un mapa de México y dice cuántas hectáreas hay y cómo solo hay ya sabes, 2 toneladas de maíz por hectárea y puede llegar a 12, 14, haciendo tales cosas y tales otras, y se explayó hasta que un director de esa empresa, que es muy amigo y muy admirado mío, dijo, yo entiendo muy bien lo que está diciendo, doctor, pero ¿qué vamos a hacer con esos 6 millones de personas que viven allí? En esas hectáreas que usted está poniendo en su mapa, ahí viven 6 millones de personas y no me lo vas a creer, yo lo creo porque estuve ahí. Ese doctorazo se rascó la cabeza y contestó con mucha honestidad y dijo, mira, no había pensado en esa variable. Lo que está diciendo es terrible. Mi modelo cuadra, la ecuación es perfecta, el problema es que existen más personas que me confrontan mi modelo, ¿no? Bueno, si ya teníamos esos, una de sus variables nos las hizo ver el cine el año pasado magníficamente, la de quien clama simplemente por ser visto, ¿no? Y su vida es un mírenme, no escuchado, que lo lleva a acciones que uno no comprendería si no podemos empatizar, como nos hizo empatizar The Joker, el Guasón, con este gran grupo de seres humanos. Pues ahora tenemos un problema adicional, Lucila, Saúl, Karen. Tenemos un problema, Lourdes, de que está dando la vuelta la montaña, no, la ruleta de la suerte, la ruleta, hay un golpe
en el cual hay nuevas vulnerabilidades, no solo las que hemos considerado. A mí me chocan esas ideologías que le ponen a alguien la etiqueta de víctima eterna de la historia. Esto es muy dinámico y ha dejado en una posición de vulnerabilidad, por ejemplo, a los médicos, a muchos empresarios, ¿no? Pues que estaban arriba, así, quise decir rueda de la fortuna, perdón. Rueda de la fortuna. En esta rueda de la fortuna, de repente, pues no nada más los que parecían débiles son débiles, también otros, y se reacomodan las cosas, y tendríamos que tener la capacidad de verlos. Te doy otro consejo práctico. Alguno de tus parientes estará en el sector salud, porque será médico o enfermera, o tiene una clínica, o trabaja en ella. Llámales, agradéceles, ¿no? Me encontré una forma hasta creativa y simpática en una tiendita en donde dice, mira, si tú trabajas en el IMSS, yo sí te veo. Y mi manera de hacerlo está buena esa, porque te disparo una chela y esa chela te va a saber mejor, porque no solo es una chela, es un sacramento de que para mí tú cuentas y es un símbolo poderoso de mi gratitud y de mi reconocimiento. Yo sí te miro, quizás otros no. Yo sí te miro, yo sí te reconozco, yo sí te veo. Me pareció preciosísimo este ejercicio, pequeño pero significativo, de inclusión. Para caminar hacia allá, para caminar a la ética de la inclusión, me atrevo a proponer un par de pistas dignas de tu consideración. Primero, y además, dos al menos, son aquellas en que los varones, los hombres, tenemos mucho que aprender de las mujeres. Porque como observaba Carol Gilligan, una autora de la que he dialogado muchas veces con la querida Lucila, la conoce mejor que yo, pero ella observa, entre otras cosas, los juegos de los niños y de las niñas. Y se da cuenta como muchas veces los niños, por cumplir la regla, excluimos a la persona. Al tercer gol te sales, 1, 2, 3, y a coro te sales. Se sale Eduardo, se sale Jorge, se sale Luis. ¿Sí? En cambio, las mujeres dicen, bueno, a las 3 cachadas te sales, pero mira, ya van 2. Y es María José, la queremos mucho. ¿Por qué no a las 5? Es decir, nosotros honramos la regla y por honrar la regla excluimos a la persona, y ellas, desde sus juegos infantiles, tienen la flexibilidad de mover la regla para incluir a la persona. Los varones ponemos en los problemas éticos un crucero con semáforo. Pasas tú, paso yo. Si paso yo, te tienes que parar tú. Si me paro yo, tienes que pasar tú. Somos así dilemáticos, generamos disyuntivas. Las mujeres, frente a un problema ético, graciosamente, en esa misma esquina, en lugar de poner un semáforo, pone una glorieta. Y esa glorieta significa, mira, si todos nos miramos y todos nos cuidamos, si manejamos pendientes los unos de los otros, no tenemos por qué parar. Tenemos forma de armonizar las cosas. Y esto es poderoso porque ya lo habíamos visto, esta ética de la inclusión, esta ética femenina, esta ética del cuidado. Ya había algunos filósofos como mi amigo Bernardo Toro, colombiano, que lo habían visto. Pero estaba, bueno, obviamente, y tiene un escrito precioso a 4 manos con Leonardo Boff, y tienen una enorme influencia. Esto saben mucho los del Indosoc, queridísimos, por ejemplo, en la Laudato Si, etcétera. Pero estas dimensiones del cuidado que veía Toro y que parecían así como un ejercicio teórico, son el checklist del confinamiento. ¿Quieres tener un buen día? Hazle caso al cuidado del cuerpo, al del intelecto que te metes, al del espíritu, al de las personas, ya sean lejanos o cercanos o extraños, al del planeta. Ya le entendiste a esta nueva ética y ya le entendiste a lo que hace un buen día
en confinamiento o fuera del confinamiento, lo de menos. Esta crisis no se reduce al confinamiento, que quede clarísimo. Hay muchas personas precisamente que están en el suministro de la vida, de medicinas, de hospitales, de alimentos, que están allá afuera y que nos hacen posible a algunos otros el confinamiento. Y ya sabíamos que además hay personas que no se pueden dar el lujo económico de quedarse dentro de su casa, ¿no? Entonces, ética femenina, ética del cuidado, ética de la inclusión que se ponen hoy en juego de una manera muy especial y que nos permiten y nos invitan al ejercicio de nuevos saberes. Este es un reto de intercambio de saberes y entre los saberes emergentes, a mi juicio, hay dos ineludibles en la lista. El poder decir en qué puedo servirte y el poder decir échame la mano. La manera como se va a construir ese nosotros de las manos de Escher está vinculada con la capacidad que tengamos de decir, ¿en qué puedo ayudarte? Entra hoy, irrumpe en la cocina y di, ¿en qué puedo servir? ¿No? Te van a ver raro al inicio, pero te van a tomar la palabra seguramente. Y poder decir, quizás hasta más difícil, lo digo con honestidad, el poder decir, ayúdame, el poder pedir ayuda, como saberes muy importantes. Me he encontrado estas mesas si puedes, comparte, si necesitas, toma, que nunca se quedan vacías, son verdaderamente impresionantes. Me han llegado, insisto que tuve que quitar ejemplos de tanta abundancia de lindos ejemplos que me han llegado. Este es un emigrante árabe que en el peor momento y en la zona más conflictiva de Italia me dice, mira, hace 10 años yo vine y tú me abriste las puertas de tu país. Hoy yo te abro humildemente las de mi frutería. Ahora, estamos, ¿cuál es yo me estuve preguntando cuál es el fondo, el miedo de los miedos, cuál es el problema de los problemas que esta crisis nos está presentando, ¿no? Y me quedé pensando que se trata de algo que ya sabíamos, ¿no? Quienes son, entre ustedes hay muchos muy piadosos que cada miércoles de ceniza se los recordaban y les decían, en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Ya te vi, mi querido Oscar, qué lindo que estás aquí, gracias. Y a Mario Guillé, bueno, estoy fascinado con todos, muchas gracias. Ya sabíamos, caray, ya sabíamos que éramos finitos, ya sabíamos que no éramos omnipotentes, ya sabíamos de nuestra fragilidad y de esa dosis de impredecibilidad de la que está hecha el futuro. Lo que pasa es que civilizatoriamente, insisto, después de la Segunda Guerra Mundial, algo nos hizo creer que estaba bien para que lo dijeran los curas, pero que no era tan cierto, ¿no? Que la esperanza de vida iba creciendo y creciendo y de repente, riájatelas, viene esto a decirnos, también activa, amigo, tus recursos más hondos, tus recursos más profundos, tus recursos espirituales que, como bien dice Vargas Llosa, no son privilegio de los creyentes. Estoy hablando de recursos que creyentes de cualquier tradición, pero también agnósticos y ateos, compartimos enormemente. Y voy a regalarte 3 palabras para que puedas entenderme a qué me refiero con aquello de la espiritualidad mínima, de la espiritualidad universal, de esos recursos que todos podemos, de los que todos podemos echar mano. Por ejemplo, eh, del humor, ¿no? Como, como una virtud espiritual, así como la entendía Kierkegaard. Kierkegaard se da cuenta de que el humor no es reírme del otro, eso es sarcasmo, es medio fácil, ¿no? Es más bien reírme de mí y si me apuras un poquito, no es reírme, sino sonreírme, aligerar aquello que era algo
inmanejable, imposible de metabolizar, angustiante para mí, y de repente me puedo reír y decir, ay, Eduardo, pues, sí, sí, te puede dar, pues sí, es la verdad, y de repente, si me puedo sonreír hasta de mi muerte, estoy parado sin darme cuenta, pero fuertemente parado en un valor espiritual. Por eso, para Kierkegaard, con todo respeto, el humor es más espiritual que el Santísimo Rosario, ¿sí? Porque es precisamente un pararme inconscientemente, pero necesariamente, en un valor trascendente, que es aquel que me hace ver como relativo, aquel falso ídolo que me estaba agobiando y angustiando. Primera palabra clave, el humor. Y la segunda, para mí, la gratitud. Mira, el espejo y el misterio de la muerte, que es el que está en el fondo de nuestra angustia de estas semanas y de estos días. Es impresionante ese misterio, pero no deja de ser un espejo en el que se reconoce otro misterio aún mayor, que es el de la vida. Y en algún momento, en alguno de los insomnios de esta temporada, ¿no? O en alguna de las lucideces de la mañana o de la tarde, habrás sentido la densidad de la vida y posiblemente también la gratuidad de la existencia, como dice Kierkegaard, como dice Heidegger al iniciar su metafísica, soy, pudiendo no haber sido. Ese asombro radical del ser conduce, porque no nos lo debemos a nosotros, a un ejercicio también, invita a un ejercicio de gratitud. Yo he coleccionado imágenes de agradecidos. Ahí tengo muchas imágenes de personas que están en este gremio de los agradecidos existenciales, ¿no? Hay muchísimos, pero quise traerte el ejemplo de uno de los entrañables, de uno de los nuestros. Este amigo Oliver Sacks, sobre el cual se hizo la película Despertar, es Robin Williams, que a mí me encanta, hacía de Oliver Sacks y Robert De Niro de uno de sus pacientes. Un hombre que recuperó para la literatura un género que se había perdido, de la crónica médica, porque no solo es un gran escritor, es un enorme científico, es un enorme neurólogo y un investigador científico. A él le dio cáncer en un ojo, ¿no? Y benditamente se lo pudieron controlar. 30 años después, le volvió el cáncer al páncreas. Él sabía lo que vendría, era un médico, y escribió un artículo que se publicó simultáneamente, esto hará unos 4 añitos, en muchos periódicos del mundo. Y se tradujo también en un librito que se llama precisamente Gratitud, del que yo extraje estas palabras que someto cariñosamente y convencidamente a tu consideración. ¿Por qué? Porque a mí me cambiaron. Yo leí esto y dije, yo quiero así morirme con un enorme sentimiento de gratitud, de agradecimiento. Así me gustaría, ¿no? Y te invito a pensarlo. Es cierto, se debe de sentir miedo y se siente, ¿no? Pero también es cierto, si el espejo de la muerte es en el que se refleja la vida, hacia la vida también se puede optar por agradecer. Por eso me gusta provocarte con 3 preguntas para tu reflexión de hoy en la noche, ¿sí? De todo corazón. Poder decir tú de qué das gracias, a quién das gracias y cómo das gracias. Quizás si encontráramos que nuestro quehacer, el tuyo y el mío, el que sea, también es un camino para responder a la tercera pregunta, empezaríamos a fluir de una manera interesantísima. Yo por lo pronto lo digo de todo corazón. Esto que está pasando aquí es algo que por un lado agradezco enormemente, Lucila, a cada uno de los que están regalando su tiempo para participar en esta iniciativa, en esta conversación que surgió de un telefonazo de cuates, ¿no? Y ojalá también mi esfuerzo, mi cierta claridad, lo que yo pudiera aportar,
fuera una manera de agradecer. Y entonces nos movemos en esa lógica preciosa de la gratuidad tan espiritual. ¿Qué entiendo por espiritual? Mira, primero, aquellos bienes que al ser compartidos ni se dividen ni nos dividen, sino que se multiplican y nos congregan. Y aquello que, nómbralo como quieras, nos conecta con el origen de la existencia y de la vida, y que, por lo tanto, de una manera insospechada, también nos hermana. O como dice mi queridísimo hermano Jorge Font, la vida es corta, dura poco, pero muy ancha. Cabemos todos y nos podemos ayudar a transitar así la vida, agarrados de la mano como cuando cruzábamos de niño las calles. La tercera palabra relativa a la espiritualidad, a mi quinto reto, es la esperanza. Así entendida como este gran político, dramaturgo, humanista, maravilloso ser humano que fue Václav Havel, último presidente de Checoslovaquia, primero de la República Checa, humanista maravilloso, autodidacta, un tipo increíble, de una biografía verdaderamente increíble, que pasó 18 años en la cárcel, proscrito, que prefirió la cárcel al exilio. Václav Havel, cuento eso porque él tiene derecho a hablar de la esperanza, y dice, la esperanza no es un estado de ánimo, es decir, uno tiene derecho a días de pesimismo y días de optimismo, porque no está en ese nivel. Tampoco es un ejercicio intelectual de probabilidad y estadística, en el que yo digo, pues entonces hoy sí tengo esperanza porque las probabilidades de que no me pegue el virus son mayores, y si me pega, como, no es eso. Ni un ejercicio, ni un estado de ánimo, ni un estado intelectual, sino un estado espiritual que él define sin mayores teologías profundas como la sensación de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. De ese tamaño lo deja, esa persona lo dice. Me encanta esa posibilidad de entender. Me lo decía Juan Carlos Mansur, que está conectado alguna vez. No es un estado de ánimo, es un estado de ánima, es una capacidad espiritual. Me encontré algo que me permite explicar un poquito más para soltar el micrófono, perdón, no el micrófono, sino la conversación a través de sus preguntas, que espero que ya estén mandando, todas las que se les vayan ocurriendo por el chat. Pero el domingo pasado, no es el anterior, Luis Villoro, que me encanta, perdón, Juan Villoro, hijo de Luis Villoro, el filósofo, y sobrino de Miguel Villoro, el jurista jesuita, escribe cada vez, a mí me encanta, léanlo siempre, ¿no? Pero acá habla del encierro y cita un libro de Garibay en el cual entrevista precisamente a don Eberto Castillo. Y de repente le suelta la pregunta, esa la más honesta desde el corazón, y le dice, ingeniero, ¿qué es lo peor de estar aquí encerrado en Lecumberri? Él fue preso político en el 68, don Eberto. Y don Eberto Castillo, ese ingeniero estructurista, metódico, idealista, dijo, lo peor es cuando la espera de un acontecimiento, una audiencia, una sentencia, una visita, te roba, bueno, la estructura de tu presente, tu rutina. ¿Cuántas veces en un curso yo les decía al inicio, rompe tu rutina? ¿Cuántas veces ahora a través de Zoom les digo, construyela, compañero, para que puedas estructurarte externa y por lo tanto internamente, ¿no? Yo nada más brinco un poquito, es decir, lo que está diciendo es, este encierro se vuelve terrible si estás contando los días, ya los que llevas encerrado, ya los que te faltan para salir. No es forma de llevarlo. No es forma de vivir ni en una cárcel, ni en un convento, ni en una casa confinado,
no es forma de vivir el encierro. El encierro y la espera solo se hacen tolerables, agregaría yo, no solo viviendo el presente, sino en esta palabrita de la esperanza. El doctor y filósofo Elaine Entralgo escribió este libro que es prodigioso, prodigioso. ¿Por qué? Porque ya desde el título nos ayuda a entender qué es cronológico, qué está en el ámbito del transcurrir, esa es la espera, qué está en el ámbito del acontecer, esa es la esperanza. Y como tantas, es decir, y la esperanza no es un después de la espera, es desde ya, porque es otro eje, no está en lo cronológico, está en lo cairótico, está en aquello que nosotros podemos degustar desde ya, no es hija del tiempo, es hija de la eternidad. Y como tantas cosas de la filosofía, yo no las entendía hasta que la vida me las regaló. En un evento, y ese evento les pasó a unos amigos que estaban esperando a su bebé, no sé qué prueba les hicieron, no sé qué médico les hizo qué prueba, pero le dijeron que tendría síndrome de Down. 6 meses más de embarazo, van adelante, deciden ir adelante con mucha preocupación y angustia. Un día no dormía ella, otro día no dormía él, y el chamaco nació sin síndrome de Down 6 meses después. El médico ya no sabía dónde meterse, pero el chamaco nació sin síndrome de Down. No es muy guapo mi sobrino, pero no tiene síndrome de Down. Y cuando yo supe esa historia, me la juntó en una fogata su papá, lo volví a ver y le dije, tú eres especial. Yo sabía por qué se lo decía, yo sabía que había sido esperado no por lo que podría hacer, sino por quien podría ser. No solo en el ámbito del transcurrir, sino en el del acontecer, no solo en el ámbito de la espera, sino en el de la esperanza. Es que en español, hope and wait, espoir y attente se confunden, ¿no? En otros idiomas son dos verbos completamente distintos. Y me pasó algo que a muchos de ustedes que se dedican y que aman el humanismo y el acompañamiento, los vínculos, la comunicación, le habrá pasado, ¿sí? Que le dices algo a alguien y brum, ese alguien se vuelve un espejo y te das cuenta que te lo estás diciendo a ti, que tú también, como él, eres hija, eres hijo de la esperanza. A mí me pasó, se lo dije y me lo dije. Y dije, soy hijo de la esperanza, de dos locos que dijeron va, pero no solo de ellos, porque somos hijos de toda una generación de personas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy emocionadísimo nada más de pensar que ahí pueda seguir mi querido maestro Luis Mariano Aceves, de personas que creyeron en nosotros antes que nosotros. No sé si me estoy explicando. Alguien en cuya fe no te viste como eras, sino como podías llegar a ser. Introyectaste esa fe y se volvió el padre y la madre de tu alma. Por eso esa expresión alma mater es tan bonita. Somos hijos de la esperanza. Hemos visto cosas impresionantes en estos días de gente que nos engendra y alimenta en la esperanza, entre otros los supervivientes del COVID, entre otros muchos. Pero también nos toca compartir la estafeta de la esperanza. Y de esto es de lo que va la cosa, de poder nutrir, alimentar la esperanza y de poder, al hacerlo, también activar este quinto dedo, este recurso espiritual en nosotros. Déjame concluir con un cuentito para abrir el foro. Me gusta mucho contar la historia del rey y el mendigo sabio. Este hombre que tenía fama de que podía resolver cualquier enigma que se le planteara. Y lo manda a llamar el rey y le dice, dime la fórmula de la felicidad. Se sabía que el rey era un hombre temperamental, a veces dominado por su propio temperamento, pero un hombre bueno que quería gobernar y ser una mejor persona. Ya te vi, Beba, querida.
Y manda a llamar al mendigo, sabio, filósofo, y le dice, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? El mendigo se va un tiempo, vuelve al rey y le regala dos cosas. Le regala un anillo y junto con el anillo la consigna de tener que leer la inscripción que tiene el anillo del lado de la palma de la mano, o sea, solo lo puede ver el rey. Y la consigna es que lea su inscripción en sus peores y en sus mejores momentos. Esa es la consigna. En tu mejor momento, y la gente se empieza a ver que el rey obedece al mendigo y que en sus momentos de mayor locura y festejo y frenesí, discretamente, pero invariablemente, mira su anillo. Y también en los malos momentos de depresión, de no saber para dónde, de fracaso tremendo, discretamente lee. Y esa práctica invariable de ver y ver y ver el anillo lo convierte poquito a poquito en un hombre más sereno, más sabio, más templado y finalmente más feliz. El rey manda a llamar al mendigo y lo recompensa generosamente. Cuando el rey muere, años después, la gente quiere saber qué decía el anillo. ¿Cuáles eran esas tres palabras? Porque había trascendido que eran solo tres palabritas que habían cambiado el destino del rey y que habían cambiado también el destino de todos. Murió el rey y encontraron en su anillo inscritas las palabras, esto también pasará. Esto también pasará. De tal forma que en los momentos de mayor exaltación, el anillo era algo que le permitía al rey volver a poner los pies en la tierra. Pero en los momentos de desolación, el anillo se convertía para el rey en un símbolo de esperanza. Y hoy que pasan los días y que cada día nos presenta una nueva pregunta y un nuevo reto, hoy que sanamente estamos llamados también a no sentir que podemos dominar el futuro y el larguísimo plazo, sino a plantearnos metas más humildes, las del mes, las de la semana, las del día. Te regalo este cuentito conmovedor para mi juicio. Los teólogos que me escuchan saben que no es, que es una historia contenida en la Biblia misma. Para que de cuando en cuando, en los momentos en que te entre la desolación, voltees a ver tu anillo, entiendas que esto también pasará.